¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en Él. Amados hermanos, muy buenos días, Dios los bendiga. Es una alegría poder estar con ustedes en esta mañana tan hermosa que el Señor nos ha permitido tener. Adoramos y bendecimos al Rey de Reyes por permitirnos estar en este momento aquí, degustando de una mañana de oración, de una mañana de búsqueda con el Rey de Reyes. La porción de la palabra que acabamos de leer está en el Salmo número 2 y se llama El reino del ungido de Jehová. Acá vemos cómo Dios le da la potestad a Cristo sobre todas las naciones. Y aunque las naciones se levantarán contra él, contra el ungido de Jehová, él les vencerá con vara de hierro. Hoy nos llama el Señor a no rebelarnos, nos llama el Señor a ser fieles, a estar en pos de Él, a buscarlo, a no dejar que la maldad entre en nuestros corazones, a postrarnos contra con nuestro Rey, a postrarnos de corazón, a entender que Él es el único camino, la verdad y la vida. Hoy, 26 de junio del 2020, en plena pandemia, queremos darle las gracias al Señor, porque Él es bueno y santo para con quienes lo honran, con quienes se humillan. Y hoy le agradecemos al Rey Celestial por cada uno de mis hermanos, por sus vidas, por sus familias, por sus casas. Y proclamamos que Él será nuestro Rey, por siempre, por siempre. Amén. Bueno, amados hermanos, hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Apocalipsis. Ya hemos estudiado las 3 primeras cartas del capítulo 2. Hoy vamos a estudiar la cuarta carta, la cuarta iglesia, que es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Vamos entonces a leer la palabra y a explicarla con la voluntad y la ayuda del Espíritu Santo. Dice el versículo 18, capítulo 2, versículo 18, el mensaje a Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido,
dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado Dios, amado Padre Celestial, hoy ponemos en tus manos, Señor, esta enseñanza, que no sea palabra de hombre, sino palabra de tu Santo Espíritu. Pedimos con misericordia y con amor, Señor, para que cada uno de mis hermanos, por medio de tu Espíritu Santo, les sea abierto el entendimiento, Señor. Que yo sea instrumento para ellos, Señor, para edificación, Padre Celestial. Gracias, Padre hermoso. En pos de ti nos colocamos. Amén. Bueno, amados hermanos, como vemos, esta carta a la iglesia de Tiatira es una carta muy fuerte. Como hemos visto en nuestras 3 cartas anteriores, primero la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Esta iglesia era la iglesia naciente, ¿sí? Después de que los apóstoles murieron y que el Señor pues fue ascendido, la iglesia comenzó con Pentecostés. Y en Éfeso vemos pues cómo la iglesia, a pesar de que estaba naciendo, había perdido el primer amor. Y pues estudiamos cómo el Señor nos llamaba a volver a ese primer amor. Después vimos la iglesia de Esmirna, en donde esta iglesia de Esmirna significaba amargo. Y amargo, ¿por qué? Por la persecución que sufrió esta iglesia. Aunque todas fueran perseguidas, la iglesia de Esmirna sufrió grandes dolores. Grandes dolores porque pues en ese momento el imperio romano perseguía a la iglesia, y adicional a eso los judíos también, y se unieron los dos para destruirla. Pero pues ya sabemos la historia, ya sabemos que gracias a la voluntad de Dios eso no sucedió. Y estudiamos también la iglesia de Pérgamo, en donde vimos cómo la iglesia hizo un matrimonio con religiones paganas. Pérgamo significa matrimonio, y veíamos cómo esta iglesia permitió la entrada, ¿sí?, de la idolatría, de ritos, de hechicería, de brujería, debido a que se obligó a que todos los que vivían en el reino, en el imperio romano, pues fueran cristianos. Pero como ellos no se convertían por amor a Cristo, sino porque si no lo hacían, pues el imperio los mataba, pues no era un arrepentimiento de corazón o una búsqueda del Señor de corazón, sino obligado. Y todo esto produjo que todo este tipo de falsas doctrinas, de malas prácticas, se introdujeran a la iglesia. Pero aquí en la iglesia de Tiatira vamos a ver cómo
ya se arraiga todas esas malas enseñanzas que se entraron en el siglo cuarto al siglo sexto. Y pues vamos a comenzar por decir o por resaltar que Tiatira quiere decir ofrecimiento de víctimas. Y básicamente ese ofrecimiento de víctimas está representado porque era una iglesia extremadamente idolátrica. Ya lo explicaremos más adelante. Es por eso que el Señor Jesús es muy duro con esta iglesia, a pesar de que tiene ciertas características que diría uno que son buenas. Pero para entrar en contexto, es claro decir que esta iglesia cubre los tiempos entre el siglo sexto y el siglo XV. Esta iglesia dura casi 900 años. Es ahí la importancia y el poder entender cómo nos ha afectado hoy en día esta iglesia, lo que sucedió entre el año 606 y el año 1517. Básicamente ese es el tiempo que cubre esta iglesia. Y para empezar también vamos a hablar un poquito sobre qué era Tiatira. Sí, Tiatira era una ciudad que estaba ubicada entre Pérgamo y Sardis. Recordemos que todas estas iglesias estaban junticas y eran unas ciudades costeras sobre el mar Mediterráneo, ¿sí? En la parte sur de Asia. Esta iglesia o esta ciudad, ¿sí? Estuvo bajo el dominio romano por más de 3 siglos, o sea, más de 300 años duró sometida bajo el yugo de los romanos hasta que los romanos caen. Los romanos más o menos caen entre el año 430 y el 480, digamos que ese es el rango de tiempo que ellos perdieron la potestad del imperio. Estaba localizada en un valle que se unía con Pérgamo, lo que hacía que no tuviera defensas naturales. ¿Qué son defensas naturales? Montañas, que no tuviera, digamos, gran selva, pues para cubrirse de los enemigos. Por eso fue que duró tanto tiempo sometida. Y esto es un reflejo de lo que representa la iglesia, porque esta iglesia no se pudo defender y entró en un, digamos que en un oscurantismo gravísimo, ¿sí? Gravísimo con todo lo que le sucedió. Entonces aquí nos fijamos cómo hasta la misma, digamos, topografía de esta iglesia representaba muy bien lo que ella era. Esta iglesia inicialmente fue habitada por los soldados de Alejandro Magno. Sí, esto fue pues antes que del Señor viniera acá a la tierra, y se usaba como un fuerte militar. A pesar de que no tenía defensas, esta ciudad protegía a Pérgamo. Normalmente para llegar a Pérgamo por la parte oriental, ¿sí? de Asia, tenían que pasar por Tiatira. Entonces Tiatira se volvía un fuerte para defender a Pérgamo, pero no se podía defender a ella misma. Es de ahí que el Señor comience con la enseñanza de esta iglesia, diciendo que en el versículo 18 escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes de bronce, dice esto. Aquí vemos cómo el Señor Jesús se revela a Juan y a cada uno de nosotros. Primeramente, ¿como quién? Como el Hijo de Dios. ¿Y por qué se revela como el Hijo de Dios? Puesto que en esta época el paganismo era muy grande, ¿sí? Era muy alto.
debido a que esta iglesia fue todo lo contrario a las anteriores. ¿Y a qué me refiero a todo lo contrario? Las primeras tres iglesias fueron perseguidas, aunque en Pérgamo eh, se unió o se dictó más bien que la religión debía ser la religión cristiana, y ahí cambió su nombre a católica. Católica quiere decir universal. Y aunque hizo este cambio y la iglesia pasó de ser perseguida, pues en esta iglesia de Tiatira la iglesia pasó a ser perseguidora. Entonces todos los que no creyeran en lo que se promulgaba en esa época, los mataban. He aquí que aquí vamos a ver algo muy importante, y es que en estas fechas suceden las cruzadas. Las cruzadas fueron unos tiempos muy difíciles donde la iglesia persiguió a la gente, la mató, la asesinó, hizo unos vejámenes horribles. Eh, ¿Cómo serían tal vejámenes que la iglesia católica en el siglo pasado con el Papa Juan Pablo II, este señor tuvo que salir a pedir perdón por los pecados que se habían cometido en esa época, por la presión que le estaban haciendo a la iglesia referente a eso? Después, en la iglesia de la Odisea estudiaremos un poquito más sobre eso, pero esta iglesia de Tiatira eh, lamentablemente se caracterizó por ser perseguidora. Y es por eso que dice acá, el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Por qué? Porque Cristo sabía verdaderamente las intenciones de esta iglesia. Esta iglesia ya estaba totalmente corrompida. Ya no seguía la palabra de Dios. Ya no la seguía, puesto que se había desviado y había dejado entrar muchas cosas a la iglesia sin poner, digamos que ninguna barrera para que esto sucediera. Recordemos que en este momento ya la iglesia está totalmente sobre el dominio católico romano. Entonces ya no era la iglesia de Cristo, sino que Satanás se había metido completamente. Y es por eso que los ojos de fuego representan una visión penetrante que todo lo ve. El Señor Todopoderoso, Jesús, Dios, Él ve y conoce todo. Y a Él no nos podemos ocultar de absolutamente nada. Y como esta iglesia estaba perdida completamente, pues el bronce pulido en los pies de nuestro Señor representa el juicio del Señor por la idolatría. El Señor está diciendo que va a traer juicio sobre esta iglesia. Y más adelante veremos que así fue. El versículo 19 dice: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces aquí vemos cómo algunas de las personas que estaban en la iglesia todavía tenían amor, fe, servían al Señor con paciencia y hacían muchas obras. Pero el versículo 20 no representa una queja que el Señor hace hacia esta iglesia. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender esto? Que nosotros podemos hacer muchas cosas buenas, pero las obras no nos van a salvar. Es muy importante entender que las obras no nos salvan. El único que nos salva es Cristo. Y para llegar a Él debemos arrepentirnos, creer en Él y tener fe en Él. No hay otra forma de ser salvos. Podemos hacer muchas cosas buenas, muchas obras, ayudar a mucha gente. Pero si nosotros realmente no tenemos a Cristo en el corazón, eso no va a servir de nada. Lo que quiere decir que por más que haga, yo no me voy a poder justificar ante Dios. El que me justifica ante Dios es Cristo. ¿Por medio de qué? De la cruz, de su obra redentora.
¿Y por qué les explico esto? Porque si se fijan uno diría, no, pero esta iglesia es buena, porque mire todo lo que tiene. Conozco tus obras, el amor, tiene fe, tiene servicio hacia los demás, es paciente, o sea, perseverante, y tiene buenas obras. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, versículo 20, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, resulta que esta mujer Jezabel es una representación de una mujer que existió en el Antiguo Testamento y que fue esposa de uno de los reyes de Israel. Ese rey de Israel se llamó Acab y resulta que este rey de Acab se caracterizó porque de todos los reyes de Israel, este fue el que más mal hizo. Fue el más malo ante los ojos de Dios. ¿Y por qué fue el más malo? Porque dejó entrar a su vida cosas que no debía. Dios le había dicho a los israelitas que ellos no se podían casar con mujeres diferentes a las israelitas. ¿Y por qué? Aquí viene algo que se llama el yugo desigual. Porque en ese momento los únicos que, digamos, tenían el conocimiento sobre Dios y que no eran idólatras, que no sacrificaban a ídolos, que no hacían ni hechicería ni brujería, pues eran los judíos porque conocían la palabra. Pero este rey eh, hizo lo malo por culpa de su mujer, puesto que esta mujer, Jezabel, era una sidonia, entonces ella no era israelita. Y esta mujer adoraba y servía a Baal. Recordemos que a Baal ya lo estudiamos en nuestra sesión pasada en Pérgamo. Y el Señor se quejaba muchísimo contra los que seguían las enseñanzas de Baal, porque Baal tenía enseñanzas de promiscuidad. Baal había llevado al pueblo de Israel a cometer muchos pecados. Recordemos que Dios castigó al pueblo de Israel por seguir a Baal y adorarlo y ofrecer holocausto, ofrendas ante él, ante este supuesto Dios. Y los llevó a cometer actos impuros. Y adicional a eso, Israel los adoró, lo adoró a este Dios pagano. Y pues definitivamente el Señor castiga eso muy duro. He aquí que Acab haya sido ante los ojos de Dios un hombre muy, muy, muy malo, ¿sí? Esto lo vemos en Primera de Reyes. Quien quiera leerlo, los invito. Es una parte muy importante, aunque yo les voy a dar en este momento algunas reseñas. En Primera de Reyes, capítulo 16, del 29 al 34, comienza a hablarse sobre el reinado de Acab. Entonces, este hombre que reinó en Israel, sí, pues se casó con esta mujer, con Jezabel, pero pues esta mujer tenía unas prácticas muy malas, sí, seguía a Baal, por ende hay algo que se llama en guerra espiritual, se llama el espíritu de Jezabel, y ese espíritu de Jezabel mmm, lleva a cometer a los hombres y a mujeres también muchos pecados de índole de inmoralidad sexual. O sea que cuando una persona tiene este espíritu lo lleva a cometer fornicación, adulterio, laxivia, pornografía, violaciones, bueno, y de ahí para adelante. Y lo peor es que la persona no se da cuenta que está haciendo mal, porque es un espíritu muy, muy fuerte. Miren hasta dónde llevó al pueblo de Israel, ¿sí? La palabra dice que el Señor tuvo que quitar de en medio de Israel a más de 24.000 personas en un día. Las mató por la desobediencia. Entonces este hombre se casó pues, con esta señora, pero esta señora lo que hacía era servir a Baal y adorarlo
a él. Le construyeron un templo en Israel, en Samaria. Le construyeron un templo a este supuesto Dios. Entonces imagínense cómo era la idolatría, que hasta en el mismo pueblo de Israel le colocaron un templo. Y adicional a eso, no solamente hicieron eso, sino que le construyeron una imagen a una diosa que se llama Acera. Esta diosa Acera es como la madre tierra, ¿sí? Como cuando los indígenas adoran y dicen que la madre tierra, que todos estos pacifistas y que la madre tierra, eso no es más que un ídolo. Nosotros debemos cuidar nuestro planeta, claro que sí, pero no debemos poner la creación primero que a Dios. Es primero Dios y después la creación, ¿sí? No al contrario. Entonces esta imagen lo que se encargaba era de hacer que las personas se postraran ante la tierra, ante los árboles, ante la madera. De ahí que de ahí sacaran los ídolos. En Primera de Reyes, capítulo 18, ya después, resulta que nos van a contar una historia muy importante entre Elías, que era un profeta de Dios, y entre Acab. Y lo que pasa es que aquí vemos cómo Jezabel empieza, como la mujer, cuando tiene un corazón malo y perverso, es capaz de hacer cometer al hombre las peores barbaridades. Porque este rey acá pues hacía todo lo que la mujer le decía, lo cual eso está totalmente mal, visto ante los ojos de Dios. El líder o quien debe gobernar la casa, primeramente es Dios, y Dios permite que el hombre como sacerdote de la casa sea el que guíe a su familia, no al contrario, no que la esposa sea la que guíe a la familia, no se puede. Ahora, esto estamos hablando en un ámbito espiritual, amados hermanos. No se trata de que las mujeres estén subyugadas a nosotros como si fueran nuestras empleadas. No, no. Estoy hablando en un término espiritual. Entonces, resulta que en este capítulo 18, Elías estaba siendo perseguido por Jezabel y por el rey Acab. Estos dos querían matar a Elías. Y resulta pues que, ¿por qué querían matar a Elías? Porque el Señor había mandado a Elías a darles unas exhortaciones a ellos y ellos no las quisieron recibir por lo malos que eran y por hacer que el pueblo de Israel se desviara. Entonces Dios por medio del profeta Elías no dejó que lloviera en Israel por más de 3 años. 3 años y medio duró sin llover. Entonces, pues estas personas lo que hacían era orarle a todos estos dioses paganos para que lloviera, pero el Señor le dijo a Elías que no iba a dejar que lloviera para que supieran que Él era el único Dios y que el único que podía hacer este tipo de milagros era el auténtico Dios y no a quienes ellos seguían. He aquí que entonces en este capítulo Elías después de un tiempo le tocó huir y había un siervo del rey Acab que se llamaba Abdías y este Abdías él sí era temeroso de Dios. Se encontró con Elías por casualidad y pues Elías le dijo que le dijera al rey que él lo quería ver porque Dios le había mandado a darle mensaje. Y el mensaje era para desenmascarar a todos esos profetas que Jezabel cuidaba, porque no eran profetas. Esos profetas eran puros hechiceros, puros agüereros, como los que vemos hoy en día, ¿sí? Como esos como una mezcla entre indígenas, brujos, bueno, que hacen una cantidad de cosas para traer la prosperidad, para traer la buena suerte, para traer el amor, para todo eso es mentira y todo eso está condenado en la Biblia, amados hermanos. Debemos tener mucho cuidado con eso. Eso no es bíblico y el Señor le disgusta mucho. Entonces el Señor había mandado a Elías a desenmascarar a todos estos supuestos profetas. ¿Y qué fue lo que los puso a hacer? Pues Elías les dijo que iban a ir a un monte, al monte Carmelo, y en este monte
Esos profetas debían coger un becerro y prepararlo para ofrecerlo ante su Dios, ante Baal. Y lo que tenían que hacer era, si ese era un Dios supuestamente Baal, pues que ese Baal tenía que hacer que la carne de el animal se quemara y se cocinara. Y pues Elías iba a hacer lo mismo con el otro becerro de él. Y pues el becerro que se prendiera, pues quería decir que ahí estaba el auténtico Dios. El primero que comenzó, pues fueron esos profetas, esos falsos profetas. Duraron más de medio día intentando, le oraban, le decían, le hablaban, bueno, ¿qué no hacían para que se prendiera ese fuego? Y no se prendió. Entonces Elías les dijo pues que ahora era el turno de él. Y él, para aún mostrar más la misericordia de Dios, cogió y mojó tanto la madera, mojó al becerro, o sea, para que fuera más difícil. ¿Quién con palos mojados puede hacer que se prenda llama? Es muy difícil. Y Elías empezó a orar y el Señor en su misericordia mandó fuego del cielo y cayó sobre esto y se prendió el animal. Pues entonces todos los israelitas pues que estaban ahí se dieron cuenta que Elías era el que le servía al Dios verdadero. Entonces ahí sí se volvió el pueblo de Israel hacia el Dios vivo, hacia nuestro amado Yahweh, hacia Jesús. Y aquí entonces vemos cómo empieza a trabajar el diablo también, porque él nunca se queda quieto. Resulta que después de eso, pues Elías les dijo, ustedes como son mentirosos, el Señor ha venido a llamarme y hágame el favor. Le dijo a a los soldados de Israel o a los israelitas que cogieran a esos falsos profetas y los tenían que matar. Entonces pues eso hizo el pueblo, cogieron, eran más de 450 falsos profetas, imagínense, contra uno solo que era Elías. Y entonces, pues, ¿qué sucedió? Sencillo, los mataron y esta mujer ha sabido ponerse furiosa y ha salido a matar a Elías. Y pues Elías tuvo que otra vez salir huyendo para que no esta mujer no lo matara. Pero él ya había cumplido la orden del Señor. Pero esta mujer estaba totalmente corrompida, estaba corrompida. Hay otra historia sobre esta mujer y su maldad en Reyes capítulo 21. Los invito a que lo lean. Es sobre una tierra que ella se roba y como a un hombre Nabot lo asesina por quitarle la tierra. Y ahí Dios, después de que ella hace todos esos vejámenes en Primera de Reyes capítulo 21, solamente voy a leer 3 versículos, bueno, 5 versículos de esta parte para ver cómo Dios es el que escudriña nuestro corazón. Y él decide cortar a esta mujer. Y dice el versículo 23, de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. O sea, le profetizó que los perros la iban a matar. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Fíjense, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y aquí vemos cómo vemos que lo que dice el Señor se cumple, puesto que esto que estamos leyendo está en Primera de Reyes 21.
Pero en Segunda de Reyes, capítulo 9, de los versículos 30 al 37, vemos cómo se cumple esta palabra. Entonces, amados hermanos, vemos cómo cuando dejamos que esta Jezabel entre a nuestras vidas, este espíritu de maldad eh, nos puede llevar a cometer unos vejámenes horribles, ¿sí? Sobre todo en el ámbito sexual. Pero el ámbito sexual es solo una parte, es solo una parte. Entonces, esta iglesia en Tiatira sufrió muchísimo por esto. Sufrió muchísimo porque dejaron entrar a ese espíritu de fornicación, a ese espíritu de maldad, ese espíritu de laxidia. Hoy nos llama el Señor a que nos limpiemos completamente de esto, que no dejemos que ese espíritu llegue, que rompamos esas cadenas en el nombre de Cristo Jesús, ¿sí? Que nos arrepintamos. Versículo 22 dice, aquí yo lo arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Qué está diciendo? Que la muerte los acecha. Y no solo eso, amados hermanos, el que se deje llevar por este espíritu dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Entonces, nuestros pecados no solamente los pagamos nosotros, sino que pasan de generación en generación. Y la única forma de cortarlos es cuando le entregamos la vida a nuestro amado Señor. No hay otra forma, amados hermanos. Debemos pedirle perdón. Hoy el Señor nos llama a que nos arrepintamos, amados hermanos. Si tenemos imágenes, si tenemos estatuas, si estamos adorando todo lo que sea diferente al Señor, debemos pedirle a Cristo que nos limpie. Amados hermanos, boten todas esas estatuas, boten por favor todas esas imágenes de la Virgen, de las 10.000 vírgenes que hay, de los 10.000 santos que hay. Es más, hasta esas cruces con el Cristo colgado. Eso es una imagen. Eso es una imagen y a Dios no le gusta, así sea una representación de Él. Eso no está admitido en la palabra, amados hermanos. Por favor, es uno de los mandamientos y es de los primeros, porque representa el primer lugar que debe tener Dios. El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas y no te harás ídolos en pos de Él, ni de la tierra, ni de animal, ni del cielo, ni de debajo de Él. De absolutamente nada nos debemos hacer imágenes. Nuestras vidas deben estar limpias de toda idolatría. Ahora la idolatría no es solo eso, amados hermanos, sino también con las cosas que hacemos. Idolatramos el trabajo, idolatramos a nuestro esposo o a nuestra esposa, a nuestros hijos, a las cosas materiales. Todo lo que le quita el primer lugar a Dios se llama idolatría. No solamente son las imágenes. Es una parte muy importante que debemos quitar, pero debemos tener cuidado de que no idolatremos este tipo de cosas, amados hermanos. ¿Y para qué? Porque el Señor dice en el versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. El Señor nos va a dar una recompensa, aunque no deberíamos hacerlo por eso, pero el Señor es tan bueno que Él nos promete que nos va a recompensar, que nosotros vamos a reinar con Él, que nosotros vamos a estar con Él. Como vemos, esta es una iglesia muy dura, amados hermanos, nos llama al arrepentimiento, a dejar esa idolatría, porque los siglos sexto al 15 fueron unos siglos muy duros, donde la iglesia pecó muchísimo, lleva mucha sangre a su cuesta la iglesia católica y tendrán que darle cuentas a Dios sobre eso. Ya más adelante veremos las otras iglesias, pero esta iglesia está
totalmente dominada por ellos. Bueno, amados hermanos, espero que haya sido de su entero regocijo el haber aprendido sobre esta palabra. Dios me los bendiga y nos veremos en una próxima oportunidad. Bendiciones.